Hola a todos. El día de hoy traigo para ustedes más de las enseñanzas filosóficas del estoicismo, del emperador y filósofo Marco Aurelio. En esta ocasión y siguiendo su orden cronológico estudiaremos el volumen número 6 del libro Meditaciones. Bienvenidos al canal Amor Fati. Comencemos. Número 1. La materia que constituye el universo se presta fácilmente a todas las combinaciones, y la sabiduría que dispone de ellas no lleva en su esencia ningún principio maligno. Por lo tanto, no encerrando ninguna maldad, no puede hacer daño ni perjudicar, sino que vela por la creación de todas las cosas y por llevarlas a un buen fin. Número 2. Cuando cumples con tu deber no te preocupes si tienes frío o calor, si tienes necesidad o no de dormir, si te aplauden o te critican, y si corres algún peligro o vas a morir. El hecho de morir es uno de los actos de la vida, y tanto en esto como en lo demás, lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo. Número 3. Examina a fondo todas las cosas y procura no equivocarte ni en su cualidad ni en su verdadero valor. Número 4. Todo lo que se ofrece a nuestra vista se transformará en un instante, los cuerpos simples se evaporan y los demás se disuelven en sus diversos elementos. Número 5. La sabiduría que gobierna el mundo conoce su propia naturaleza, sabe perfectamente lo que hace y lo que ejecuta. Número 6. El mejor procedimiento para vengarse de los malos es procurar no asemejarse a ellos. Número 7. Pasar sucesivamente de una acción social a otra debe ser tu único goce, tu sola distracción, pero acordándote siempre de tu Dios. Número 8. Lo que nos guía es la facultad que posee el alma de dirigirse a sí misma, de componerse según su voluntad y de considerar todo lo que sucede desde el punto de vista que juzga conveniente. Número 9. Todo se realiza según el orden de la naturaleza universal, y jamás por las leyes de otra naturaleza que pudiera envolverlo exteriormente o encerrarlo en su seno, como tampoco por otra causa independiente de ella. Número 10. Todas las cosas, o no son más que una oscura combinación de elementos que se mezclan desordenadamente para dispersarse luego, o por el contrario, son todo unión, orden y providencia. Dada la primera hipótesis, ¿para qué pues, desearía permanecer más tiempo en medio de esta amalgama fortuita y dentro de semejante confusión? ¿Acaso debo preocuparme de saber cómo he de convertirme en polvo un día? ¿Por qué he de alarmarme entonces? La fuerza de dispersión ha de alcanzarme, haga lo que hiciere. Pero en la segunda hipótesis, no tengo más remedio que iniciarme con respeto y tranquilidad ante el ser que gobierna el universo, depositando en él toda mi confianza. Número 11. Cuando, bajo el imperio de las circunstancias, experimentes involuntariamente una especie de trastorno, vuelve en ti mismo enseguida, y sobre todo, no interrumpas la marcha de tu conducta más de lo necesario. Cuanto más constantemente recobres tu conducta, tanto más dueño te harás de ella. Número 12. Si tuvieras al mismo tiempo una madrastra y una madre, testimoniarías a la primera un profundo respeto, pero volverías asiduamente cerca de la segunda. Este ejemplo lo tienes actualmente con la filosofía y el poder, vuelve pues, hacia la primera y arrójate en sus brazos, ella es quien te ayuda a soportar el poder y quien te hace soportable en él. Número 13. Ante los exquisitos manjares y otros alimentos que me son presentados, puedo perfectamente decirme, esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pollo o de cerdo, o también este falerno es un poco de jugo de uva, aquel vestido púrpura no es más que un tejido de lana vieja de oveja teñido del color de sangre extraído de una concha. En cuanto a los placeres del amor, solo son un contacto de cuerpos, un friccionar de nervios, que produce el espasmo y la excreción de una materia espermática. Y del mismo modo que estas ideas, que van directamente al hecho y penetrando en lo más recóndito de los objetos, dan a conocer lo que son en realidad, es necesario obrar con todas las cosas de esta vida. Cuando un objeto aparezca a la imaginación como muy estimable, hay que examinarlo interiormente, considerar su valor intrínseco y despojarlo de todo aquello que puede darle una dignidad ficticia. Una brillante apariencia es de seducción peligrosa, por eso, cuanto mayor apego tienes por una cosa que te parece buena, tanto más grande es luego tu desilusión.
Número 14. La mayor parte de las cosas que el vulgo iletrado admira se reduce a los objetos más comunes, que le llaman la atención por sus propiedades constitutivas o vegetativas, como las piedras, la madera, el bosque, las higueras, las viñas, los olivos. Los seres algo más cultos se interesan por los animales, por ejemplo, por el ganado, por los grandes rebaños. Los individuos más ilustres todavía aprecian a los seres dotados de razón, aunque no siempre de razón universal, sino más bien de esa facultad que les hace aptos para las artes o para una industria cualquiera, o del mismo modo, desean poseer una multitud de esclavos sin más objeto que su número. Pero el que aprecia la inteligencia suprema, la razón que gobierna al mundo y al género humano, no se preocupa de lo demás, únicamente procura coordinar todas sus afecciones y sus movimientos con lo que le exigen esa razón universal y el interés de la sociedad, y ayuda a sus semejantes a obrar como él. Número 15. Siempre, unas cosas se apresuran a ser y las otras a dejar de ser, y aún de lo que alcanza a ser, una parte está ya extinguida. Desapariciones y transformaciones renuevan el mundo sin cesar, como la incesante huida del tiempo renueva continuamente la duración infinita. En medio de este torrente, donde todo pasa fugaz y en el cual es imposible detenerse, ¿podría dar alguien quizás la menor importancia a cualquier cosa? Sería igual que apasionarse por una de esas aves que vuelan por encima de nosotros y que en un momento se las pierde de vista. La vida por sí misma y para cada uno de nosotros solo es un vapor de la sangre y un aliento del aire que respiramos. En efecto, el aire una vez aspirado, se exhala. Esto lo hacemos continuamente, pues bien, lo mismo sucede cuando exhalas por última vez esta fuerza de respiración que adquiriste ayer o anteayer, la restituyes a quien te la había dado. Número 16. No está el mérito en vegetar como las plantas, ni respirar como los animales domésticos o salvajes, ni tener la imaginación pendiente de las impresiones de los sentidos, ni estar sujeto como un muñeco a los impulsos de las pasiones, ni agruparse, ni tomar alimentos. Función está del mismo orden que la de operar la excreción de los alimentos. ¿Qué es lo que hace, pues, apreciable al hombre? ¿Acaso las calurosas ovaciones? No, ni tampoco las aclamaciones, puesto que las alabanzas que prodigia la multitud solo es un murmullo de voces. Apartémonos, pues, de esta gloria despreciable. ¿Queda algo entonces que pueda realizar la dignidad del hombre? Lo único, a mi parecer, es adaptar la conducta de cada uno a la organización interior de su ser, haciendo de esto el único objeto, como si se tratara del estudio y de las artes. En efecto, todo arte tiende a concordar las cosas con el objeto para que han sido hechas. Así proceden del jardinero, el viñador, el domador de un potro y el adiestrador de un perro. He aquí pues, lo que hace al hombre verdaderamente digno de aprecio. Si llegas a conseguir esta perfección, los demás objetos te parecerán indiferentes. ¿Acaso podrás luego dar importancia a otras cosas? No serás libre nunca, ni capaz de bastante a ti mismo, ni estarás exento de perturbación. Sin duda tendrás envidia, celos y sospechas de los que pudieran arrebatarte esos bienes imaginarios, y quizás también tiendas lazos a los que poseen lo que en tanta estima tienes. Luego es imposible que con semejantes deseos no te halles perturbado y no protestes, incluso en contra de los dioses. Si por el contrario, respetas y honras tu alma, estarás siempre contento de ti mismo, en buena inteligencia con los hombres y de acuerdo con los dioses. Sí, los bendecirás por todo lo que te envían y por todo lo que te han destinado. Número 17. Los átomos se mueven en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, en círculos, pero la virtud no se mueve en ninguna de estas direcciones. Tiene ocultas sus vías, las sigue y llega sin tropiezo a su término. Número 18. ¿Qué manera de obrar más extraña tienen los hombres? No quieren elogiar a sus contemporáneos que viven con ellos, y dan una importancia enorme a las alabanzas de la posteridad, es decir, de personas que no han visto ni verán nunca. Es lo mismo que si tú lamentaras que los hombres de pasados siglos no te hubieran elogiado. Número 19. Cuando te parece difícil de ejecutar una cosa, no pienses que es imposible para el hombre. Por el contrario, si una cosa es del dominio del hombre y entra en sus deberes, puedes estar seguro de que también se halla a tu alcance. Número 20.
Si durante los ejercicios físicos o en el gimnasio alguien nos hiere o nos da un cabezazo, no mostramos la menor indignación. Si nos creemos ofendidos, procuramos evitarle, pero no como si fuera un enemigo. Obramos con discreción, mas no sospechamos de él en lo más mínimo. Que sea pues, así en todas las demás circunstancias de la vida y dispensemos benévolamente muchas cosas a los que, en cierto modo, se ejercitan con nosotros. Conforme acabo de decir, nos está permitido evitar a cierta clase de individuos, pero sin sospechas ni odios. Número 21. Si alguien puede probarme y convencerme de que pienso o me porto mal, me corregiré con gusto, porque, buscando como busco la verdad, que nunca ha extraviado a nadie, sería extraviarse, en cierto modo, persistiendo en la falta o en la equivocación. Número 22. Por mi parte, cumplo con mi deber permaneciendo insensible a todo lo demás, a esos seres inanimados, desprovistos de razón o extraviados y que ignoran el buen camino. Número 23. Trata dignamente y con normalidad a los animales, y en general, a todos los objetos de que dispones, como debe tratar un ser racional a todo lo que se haya desprovisto de razón. Y puesto que los hombres participan de la razón, como tú, trátalos como miembro que eres de su sociedad, invocando en cualquier circunstancia la ayuda de los dioses. Y no te preguntes con inquietud cuánto tiempo tendrás que obrar de este modo, aunque solo emplearas en ello 3 horas sería suficiente. Número 24. Alejandro de Macedonia y su mozo de mulas quedaron reducidos al mismo estado después de su muerte, o fueron reabsorbidos por las esencias generadoras del universo o se dispersaron de igual modo en átomos. Número 25. Piensa cuántas y qué distintas cosas suceden a la vez, en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, lo mismo que en nuestra alma, y de este modo no te asombrarás de mucho de lo que ocurre. ¿Qué digo? De todo lo que pasa al mismo tiempo en el ser único y universal que llamamos mundo. Número 26. Si te preguntan cómo se escribe el nombre de Antonio, ¿acaso te resistirás a deletrear todas las letras? Si llegan a incomodarse, ¿te incomodarías tú del mismo modo? ¿No preferirías mejor deletrear el nombre tranquilamente y letra por letra? Del mismo modo, en la vida acuérdate de que tu deber se compone de cierto número de acciones simultáneas, es preciso cumplirlas sin titubear e ir derecho a sus fines sin enfadarse con los que se enfadan. Número 27. Impedir o no permitir a los hombres inclinarse hacia lo que parece ser de su conveniencia o de su interés es, en cierto modo, inhumano. Sin embargo, tú se lo impides, al parecer, cuando te indignas de sus faltas. Solo se inclinan, vuelvo a decir, hacia lo que les parece de su conveniencia o interés. Sí, dirás tú, pero se engañan. Pues bien, desengáñalos y procura instruirlos sin enfadarte. Número 28. La muerte pone fin a la rebelión de los sentidos, a la violencia de las pasiones, a los desvaríos del pensamiento y a la esclavitud que la carne nos impone. Número 29. Es vergonzoso que mientras tu cuerpo no decae, tu alma sucumba antes que aquel. Número 30. No abuses del título de César, ni te dejes corromper, las desgracias son frecuentes. Procura pues, ser siempre sencillo, bueno, formal, serio, justo, religioso, bondadoso, afable y constante en la práctica de tus deberes. Acrecenta tus esfuerzos con el fin de que permanezca tal como te ha formado la filosofía. Venera a los dioses y respeta a los hombres. La vida es corta, la única ventaja que nos proporciona la existencia en este mundo es la de poseer la virtud en el corazón y obrar por el bien de la sociedad. Muéstrate en todo, como cual verdadero discípulo de Antonio. Imita su constancia, haciendo lo que se halla de acuerdo con la razón, la uniformidad de su carácter en todas las circunstancias, su piedad, la serenidad de su rostro, su mansedumbre, su aversión por la vanagloria y la solicitud con que llevaba a cabo todos sus negocios. Antonio no dejaba pasar nada sin haberlo visto antes a fondo y haber concebido una idea clara. Soportaba con paciencia los reproches injustos que se le hacían y jamás contestaba con otros reproches. No obraba nunca precipitadamente, ni escuchaba la delación, y se enteraba de las costumbres y las acciones de todos con minucioso cuidado. La insolencia, la timidez, la desconfianza y la pedantería se hallaban desterrados de su persona.
con cuán poco se contentaba. Ve, si no, sus habitaciones, su cama, sus vestidos, su mesa y sus criados. Ten presente, asimismo, su actividad y su constancia en el trabajo. Gracias al régimen sencillo que llevaba, podía permanecer en el mismo sitio hasta la noche sin molestarse ni aun para las necesidades naturales, aparte de las horas que la costumbre la había fijado. Siempre era constante en sus amistades y de ningún modo se ofendía cuando le contradecían libremente sus opiniones. Si le proponían una idea mejor que la suya, la adoptaba con satisfacción. Ten presente, por último, su piedad sólida y exenta de superstición, y obra de modo que tu hora última te sorprenda sin remordimientos y con los mismos sentimientos que él. Número 31. Vuelve de tu alucinamiento y recupera tus facultades. Despierta y examina detenidamente lo que te distraía, solo eran sueños. Y ahora que has despertado, considera lo que te turba, como has considerado el objeto de tus sueños. Número 32. Estoy formado por un cuerpo mezquino que lleva consigo un alma. Al cuerpo todo le es indiferente, puesto que es incapaz de discernir en absoluto. En tanto a mi espíritu, todo lo que no se halla dentro de sus propias obras le es también indiferente, y lo que se halla dentro de sus obras depende exclusivamente de él. Por sus propias obras debemos entender las presentes, porque las venideras o pasadas le son en el presente indiferentes. Número 33. Ni los pies ni las manos hacen un trabajo superior a su naturaleza, mientras desempeñan las funciones que les incumben. Del mismo modo, el hombre no hace un trabajo superior a su naturaleza mientras cumple sus deberes como hombre. Lo que no se halle por encima de su naturaleza no será nunca un mal para él. Número 34. ¿En qué voluptuosidades no se han revolcado los bandidos, los pervertidos, los parricidas y los tiranos? Número 35. Por muy poco versadas que se hallen las personas en un arte, ¿no ves cómo obran? Si con la voluntad de los particulares se conforman solo hasta cierto punto, no por eso dejan de observar las reglas de su profesión y jamás se apartan de ellas. ¿No es verdad asombroso que un arquitecto o un médico tenga más respeto por las reglas de su arte que el hombre por su razón, prerrogativa que posee en comunidad con los dioses? Número 36. Asia, Europa, no son más que unos rinconcitos del mundo. El conjunto de los mares es como una gota de agua en el universo, y el monte Athos una molécula de tierra. La sucesión de los siglos solo es un punto en la eternidad. Todas las cosas son pequeñas, inconsistentes, perecederas. Todas provienen del mismo origen, de la razón universal, bien sea directamente o por consecuencias. Así pues, tanto las fauces del león como el veneno, las espinas como el barro, y todo lo que hay de perjudicial, es un complemento necesario de la magnificencia y de las cualidades de la naturaleza. Luego no te imagines que sean estas cosas extrañas al ser que tú adoras, sino eleva tu pensamiento hasta el origen de todo. Número 37. Quien ha visto lo que hay en el tiempo presente, ha visto todo, tanto del pasado como del porvenir, porque todas las cosas persisten en su propia naturaleza e incluso presentan el mismo aspecto. Número 38. Piensa de cuando en la indisoluble unión de todas las cosas terrenales y en la relación íntima que existe entre ellas, porque todas están, por decirlo así, entrelazadas unas con otras y, por consiguiente, reina entre ellas una estrecha simpatía, la una se inclina hacia la otra por afecto de la tendencia, del concurso y de la comunión de todas las partes de la materia. Número 39. Acostúmbrate a lo que el destino te ha preparado y quienes quiera que sean los hombres con los cuales tienes que vivir, ámalos, pero de verdad. Número 40. Un instrumento, un objeto, un utensilio, cualquiera que se apreste al uso para el que ha sido hecho, es bueno, no obstante, el obrero que lo ha fabricado no está en él. No sucede lo mismo con los seres que la naturaleza lleva consigo, la potencia que los ha formado reside y obra en ellos persistentemente. Por eso mismo debes reverenciarla mucho más y creer que, si te conduces conforme a su voluntad, asegurarás tu dicha. Por eso también, hasta el ser universal encuentra la felicidad perfecta en el cumplimiento de sus designios. Número 41.
Admitamos que consideres como un bien o un mal cualquier cosa que no dependa de tu voluntad. Si llega a sucederte este pretendido mal, o si no alcanzas este bien en cuestión, necesariamente te desatas en reproches contra los dioses, y los hombres, autores verdaderos o pretendidos de tu mala suerte o de tu desgracia, te son antipáticos. Hasta la lucha que sostenemos a propósito de estos bienes o males nos hace cometer mil injusticias. Si por el contrario, hacemos consistir únicamente estos bienes o males en lo que depende de nosotros mismos, no nos quedará ningún pretexto para acusar a los dioses ni para rebelarnos contra el hombre. Número 42. Todos cooperamos con el cumplimiento de un solo y único designio, unos, sabiéndolo y comprendiéndolo perfectamente, otros, sin darse cuenta. Por esto pretende Heráclito, si no me engaño, que hasta los que duermen trabajan, y son obreros que contribuyen en cierto modo a lo que sucede en el mundo. El uno contribuye de una forma, el otro de otra. El que murmura contra los accidentes de la vida trata de conjurarlos y aún de eludirlos, contribuye del mismo modo, porque el orden general del mundo necesita la intervención de ese cooperador. Ve pues, en qué clase de trabajadores quieres colocarte. En cualquiera de ellos que te coloques, el ser que gobierna el universo sabrá perfectamente servirse de ti, como de los demás obreros que utiliza en sus empresas. Pero tú procura no ser en el conjunto de esos obreros lo que es en una comedia el verso chabacano y ridículo citado por Crisipo. Número 43. ¿Por ventura se mezcla el sol en lo que incumbe a la lluvia y Esculapio en lo que es propio de la tierra fecunda? ¿Y qué decir de cada uno de los astros? ¿No tienen acaso atribuciones distintas y, sin embargo, concurren al mismo fin? Número 44. Si los dioses han decidido sobre mí mismo y de lo que debe sucederme, su decisión tiene que ser buena forzosamente, porque no se puede concebir un dios desprovisto de sabiduría. Además, ¿cuál sería el motivo que los impulsara a hacerme daño? ¿Qué beneficios podrían sacar de esto, para sí mismos o para el universo, objeto principal de sus cuidados? Y suponiendo que no hayan deliberado particularmente acerca de mí mismo, por lo menos han establecido un plan general, y puesto que todo lo que me sucede es una consecuencia forzosa de este plan, mi deber es acogerlo como es debido y llevarlo resignadamente. Ahora bien, si los dioses no deliberan acerca de nada, su posición impía, entonces no debemos hacer ni sacrificios, ni plegarias, ni votos, ni ninguna de esas prácticas religiosas que se dirigen a los dioses, a quienes consideramos como estando presentes y viviendo entre nosotros, pero aún suponiendo esto, que los dioses no quieran mezclarse en nada de lo que nos concierne, podemos pensar perfectamente acerca de nosotros mismos, y este pensamiento tendrá como único objeto nuestro propio interés. Luego el interés de cada individuo está en velar por su propia constitución y por su naturaleza particular, y yo, por naturaleza, soy un ser razonable y social. Como Antonio, tengo por cuna y por patria mi país, como el hombre, el mundo. Por consiguiente, para mí no hay más bienes verdaderos que los que sirven los intereses de ambas patrias. Número 45. Todo lo que nos sucede a cada uno es bueno para el universo. Esto sería bastante. Sin embargo, observa atentamente las cosas y verás también que todo lo que le sucede a un individuo es útil para los demás. Pero atribúyase aquí a la palabra útil el sentido que le da la gente al hablar de cosas indiferentes, es decir, de lo que en el fondo no es ni un mal ni un bien. Número 46. Las representaciones dadas en el anfiteatro, o en otra escena del mismo género, te molestan porque son siempre semejantes, y la uniformidad de este espectáculo acaba por desagradarte. Lo mismo debe sucederte durante toda la vida, porque tanto arriba como abajo todo pasa y se repite en este mundo con perpetua uniformidad. ¿Hasta cuándo, pues? Número 47. Reflexiona continuamente cuántos hombres han muerto de todas las clases, de todas las profesiones, de todos los países. Desde el comienzo de los siglos desciende hasta la época de Filistión, de Febo, de Origanión, y considera luego las demás razas de los hombres. Así pues,
es preciso que vayamos también donde tantos oradores eminentes y tantos graves filósofos nos han precedido, los Heráclitos, los Pitágoras, los Sócrates, tantos héroes de la antigüedad, sin olvidar tampoco tantos generales y reyes, y con esto los Eusodios, los Hiparcos, los Arquímedes y todos los personajes que se han distinguido por la cultura de su espíritu, la elevación de sus pensamientos y su amor al trabajo, por sus maldades y su presunción, por sus burlas acerca de la vida de los hombres, tan corta y efímera, por ejemplo Menipo, y otros muchos como él. Piensa en todos ellos y piensa también que hace mucho tiempo que han muerto. En resumen, ¿qué puede haber en esto de lamentable para ellos y, por consiguiente, para tantos y tantos, cuyos nombres han caído en el olvido? En definitiva, solo hay en este mundo una cosa digna de nuestros esfuerzos: practicar la verdad y la justicia y tratar con tolerancia a los mentirosos y a los hombres injustos entre los cuales vivimos. Número 48. Cuando quieras estar contento, piensa en las cualidades de los que viven contigo, por ejemplo, en la actividad de este, en la modestia de aquel, en la generosidad del otro. No hay nada que alegre tanto el alma como la imagen de las virtudes que sobresalen en las costumbres de los que viven con nosotros. Procura, pues, tener siempre este cuadro ante los ojos. Número 49. ¿Acaso estás molesto porque pesas tantas o cuantas libras en vez de pesar 300? Pues no te apures tampoco si te quedan tantos o cuantos años de vida en vez de vivir mucho más. Del mismo modo que aceptas con resignación la cantidad de materia que te ha correspondido, resígnate también a la duración de tu vida. Número 50. Procura convencer a los demás por la persuasión, y siempre que la justicia te lo exija, cumple con tu deber, aun a despecho de ellos. Si recurren, no obstante, a la fuerza para impedírtelo, resiste con paciencia, pues la violencia que emplean contigo despierta en ti otra virtud. Ten presente que tu propósito era únicamente una posibilidad y que no pretendías lo imposible. ¿Qué te proponías? Hacer un esfuerzo hacia el bien. Pues has conseguido un objeto. No porque nuestros esfuerzos sean contrarios dejan de ser esfuerzos. Número 51. El hombre ambicioso de gloria hace consistir su deber en la actividad ajena, el voluptuoso, en sus propias sensaciones, el sabio, en actos personales. Número 52. Respecto a tal o cual asunto, me es fácil no opinar, y de este modo me evito el trastorno de la conciencia, porque las cosas no tienen por sí mismas la virtud de imponernos nuestros juicios. Número 53. Acostúmbrate a escuchar sin distracción todo lo que otro dice y a penetrar todo lo posible en el espíritu del que habla. Número 54. Lo que no es bueno para la colmena no lo es tampoco para la abeja. Número 55. Si los marineros desobedecen al capitán y los enfermos al médico, ¿a quién van a obedecer? ¿Cómo podría aquel llevar a puerto seguro a los pasajeros y éste devolver la salud a los que curan? Número 56. ¿Cuántas personas con quienes había entrado a este mundo han desaparecido ya? Número 57. La miel para los que padecen de ictericia tienen un gusto amargo, los que han sido mordidos por un animal rabioso tienen miedo del agua y los niños encuentran linda la pelota más insignificante. ¿Por qué pues, he de enfermar? ¿Acaso te figuras que el terror tiene menos influencia en el hombre que la bilis en el que sufre de la ictericia y el virus en el que está atacado de hidrofobia? Número 58. Nadie te impedirá vivir según los principios de tu naturaleza, como tampoco te sucederá nada que no esté dentro del orden del universo. Número 59. ¿A qué clase de personas quieren complacer estos individuos? ¿Qué es lo que pueden ganar con ello? ¿Cuáles son los medios que emplean? A. El tiempo no tardará en tragárselo todo. ¿Cuántas cosas se ha tragado ya? Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte. Amor Fati te agradece, cuídate y hasta pronto.